muchas gracias, Julieta, por aceptar nuestra invitación y por estar en este espacio. Es muy importante para nosotras, tanto desde la parte de producción como desde la parte de género, encontrar mujeres con las cuales podamos resonar, reconocer y además, pues como poder ver hacia dónde encaminar el trabajo, ¿no? De la parte de producción que a veces, creo que de un tiempo para acá ha habido como un boom al respecto, ¿no? Se fue el colegio de productores y esta cosa de la profesionalización, pero realmente son pocos los espacios que reflexionan sobre la producción y todas las implicaciones que tiene dentro de la parte artística como dentro de la parte social. Entonces, pues nos es muy importante tener tu voz acá y bienvenida. No, muchísimas gracias a ustedes, chicas, por esta invitación y ojalá que los casi 32 años que traigo de experiencia en todo esto les pueda funcionar. Claro que sí. Oye, pues un poco, siempre empezamos por ahí porque el camino hacia las artes escénicas siempre es muy extraño. O sea, ¿qué lleva a uno a las artes escénicas? Es como, ¿por qué? Y mi primer pregunta tiene que ver con eso, con un poco saber o que nos platiques cómo llegaste a este mundo de las artes escénicas, pero sobre todo, ¿por qué te quedaste? Pues mira, yo siempre lo digo que empecé por precariedad, la verdad. Muchos luego llegamos a la precariedad en las artes escénicas. Yo no tuve otro camino justamente porque estaba muy precaria. Yo vengo de Tampico, vine a estudiar a la Ciudad de México en el 83 y el pacto que tenía con mi madre, soy huérfana de padre, pero el pacto que tenía con mi madre era que como soy la mayor de la casa, tenía yo que regresar y tal, y hacer la vida y todo esto, y pues la neta es que no, ya no me regresé. Y pues justo para sobrevivir, porque me cortaron la mensualidad, pues dije, ¿dónde trabajo? ¿Dónde trabajo? Y afortunadamente tenía una amiga que trabajaba en el Cervantino y me dijo, pues hay una chamba de jalacables, y así entré, la verdad, porque no tenía otra cosa que hacer. Yo estudié Relaciones Internacionales y pues mi interés originalmente era otro, ¿no? Yo quería la diplomacia y esas cosas. Hice una tesis sobre la revolución en Nicaragua, pero pues bueno, esto me daba como para sobrevivir, pero me picó el gusano y me fui quedando, me quedé. Esa chama del Festival Cervantino fueron 2 años de eventual, me llamaban por 5 o 6 meses. Y ya después me ofrecieron pues lo que entonces se llamaba la plaza, ¿no? No creo que todavía siguen diciendo así, y pues ya me dio para quedarme más permanentemente. En esos primeros 2 años pues sí fui, vine a Tampico y hacía lo que podía, y en el Inter hice mi tesis, y hice otras chambitas y tal, pero la verdad es que todo este tema de ser como un puñón entre toda esta gente creativa, yo también lo digo siempre, yo no soy una persona creativa, pero pues tengo la capacidad de ponerlos como a conversar. Entonces, pues me di cuenta de esa habilidad y pues como me alcanzaba para vivir, ahí me fui quedando hasta 10 años después que finalmente decidí que el Cervantino ya no era, pues ya no era el camino, ya no era lo más disfrutable, era lo que disfrutaba, pero tuve la oportunidad de recibir una beca para estudiar Administración de Cultura, hacer un diplomado en Francia. Afortunadamente mi mamá había insistido con los idiomas desde muy niña y pues le mascaba el francés, y pude irme a París unos meses, y ahí fue cuando dejé el Cervantino y finalmente pues ya el trabajo estaba echado a andar y me llamaron de Ocesa, y en Ocesa pues estoy entrando en mi año 23 ahora. Sí, Pero pues sí, me quedé porque me gusta facilitar, porque creo que tengo esa capacidad un poco organizativa y pues he resultado ser un buen puente, ¿no? Entonces pues me gusta, soy una gran admiradora de las artes escénicas, soy una gran espectadora sobre todo, me gusta mucho ir a cosas todo el tiempo, y pues siempre también lo recomiendo, no dejen nunca de ver otras cosas,
porque eso es lo que te va creando un ojo y te va dando un ojo crítico para apreciar y para poder ayudar. Claro. Y digo, es muy, muy interesante. A mí me llamaba mucho la atención. Vi una charla que tuviste recientemente y me llamaba mucho la atención esto de el Cervantino, ¿no? Como siento que está como en la cúspide del mundo súper cultural, ¿no? Si es que todavía seguimos en estas divisiones, ¿no? Y por otro lado, toda esta parte con Ocesa y todo lo que también has desarrollado ahí. Me gustaría empezar por ahí, como, ¿cómo fue para ti ser parte del Festival Cervantino durante todo este tiempo, verlo desarrollarse y qué creció mientras tú fuiste parte de él? Mira, para mí es una de las chambas que más satisfacción, bueno, una de las chambas, he tenido dos en la vida, la verdad, o sea, dos chambas formales, he tenido la suerte de quedarme mucho tiempo en ellas, pero el Cervantino fue una cosa gloriosa, la verdad, era una, tuve la suerte también de tener un equipo de trabajo durante mucho tiempo, o sea, nos mantuvimos un buen grupo de personas, y son amigos que sigo teniendo hasta ahorita, ¿no? Tengo mi chat de las ex-cervantinas, por supuesto, y tengo mi chat de las culturosas, como les decimos. Entonces, fueron unos años preciosos. Es una chamba de muchísima organización, porque pues trabajas 2, 3 y 4 años antes de que un evento suceda, por los calendarios de estas compañías enormes. ¿Qué ha cambiado? Pues una de las cosas que a mí me hizo salir y que por lo que oigo, porque sigo teniendo amigos que trabajan ahí, son cosas que no han cambiado, y es esta relación del gobierno central con el gobierno local, ¿no? Eso sigue siendo una división y sigue siendo una fuerza que no logra unirse, desafortunadamente. Son como intereses muy diferentes y Guanajuato lo ve como un desarrollo económico, lo ve puerta para dar trabajo y para tener otros ingresos, pero creo que nunca lo vio, y lo vuelvo a decir, fue una de las cosas que a mí me sacó de esos años, es que después de, ya no sé en qué edición van ahorita en Cervantino, pero creo que están a punto de cumplir 50 años, en 1 o 2 años, es que todo lo que ha pasado por los escenarios de Guanajuato no han logrado generar una buena compañía de danza, una buena orquesta, una buena compañía de teatro. Entonces, no ha dejado nada. Esa es una de mis grandes decepciones del festival. No logró enraizar en la comunidad las artes escénicas al final del día. Sigue habiendo un montón de grupitos y tal, y quizá estoy hablando ya un poco muy en la distancia, porque pues, les digo, hace 22 años nada más que voy como espectadora, ya no como organizadora, pero sí en ese momento me dolía mucho que no hubiéramos podido generar nada dentro de la comunidad. Y otra cosa que me dolía es que al estar yo pues muy cercana con otros festivales, me daba cuenta que había siempre alguna producción que era única para ese festival, ¿no? Era algo que atraía al público, que atraía a los artistas, porque solamente se daba ahí. Me acuerdo del Mahabharata de Peter Brook en Aviñón, que solamente se daba en las cavernas de tal de Aviñón, y había que ir hasta allá para poderlo ver. Después se vio en Nueva York y luego se vio en un gran filme, pero, pero vaya, eran como producciones que hacían distintivo al festival, y eso tampoco logramos hacerlo nunca, hacer cosas que surgieran desde el festival y que solamente tuvieran ese escenario y que eran particulares por ese escenario. Entonces, eso creo que subsiste, no se han hecho como esos vínculos de vamos a juntarnos con Edimburgo, vamos a juntarnos con Aviñón, o en fin, hay un montón de enormes festivales para hacer una producción que sea distintiva para esos festivales, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que creo que no se lograron, y creo que básicamente es una deficiencia nacional
es que no logramos hacer buenas redes, no logramos hacer, los americanos lo llaman muy bien, un networking, ¿no? Unas redes de trabajo en donde podamos siempre mantener ligas con el mundo afuera. Somos como muy celosos de lo que hacemos y muy orgullosos de lo que hacemos, pero siempre, o sea, la mirada hacia afuera y la mirada desde fuera nos cuesta trabajo aceptarla. Claro. Y justo me gusta mucho esto que dices porque es parte como de también el relajo en el que estamos, ¿no? Y de la formación, eh, vaya, como de las poéticas de los maestros, de estas escuelas de trabajo y de pronto como la producción quizá o el seguimiento que se le da a esos grandes proyectos o pequeños proyectos, pero como enmarcados en esto, de pronto se queda mermado. Siento que ha habido este boom, ¿no? O sea, este boom de un tiempo para acá y que yo aplaudo mucho y que en particular a mí me ha beneficiado mucho porque mi interés ha estado puesto ahí y ha sido muy padre ver cómo antes había, hace 3 años, 4 años, había preguntas que no encontraba ninguna respuesta en ninguna parte y ahora ya empiezan a verlas, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú que se ha transformado esta escena nacional de ese momento a la fecha? Mira, yo siempre he pensado que tenemos una enorme comunidad artística. Hay proyectos que conozco desde el Cervantino y que afortunadamente siguen andando. Hay otros que no resistieron, pero en ese sentido creo que quizá por su propia naturaleza la música es mucho más perdurable, ¿no? No sé, yo veo a Tambuco, por ejemplo, que es uno de los grupos que más me gusta, un grupo de percusiones, que justo los conocí allá, les digo los tambuquis, ¿no? Y siguen estando y han crecido cabrón y viajan y hacen y siempre están haciendo proyectos. Ellos son de los que tienen enorme trascendencia, ¿no? Creo que pero bueno, son 4. Creo que otra vez, una de las cosas que a veces no nos permite justamente crear esos vínculos o crear esos puentes es el trabajar en grupo. Y eso es una de las cosas más difíciles que tenemos como gremio, creo yo, ¿no? Tú me has visto que lo he repetido y lo repito y no me cansaré de repetirlo en nuestras reuniones del arte o del colegio. Mientras no estamos agrupados, mientras no tomemos esa conciencia de comunidad, va a estar cabrón. Y además no lo tenemos tampoco como país, es como una deficiencia, qué feo, pero casi genética, ¿no? El hacer redes. De cualquier manera, creo que somos muy ricos en lo que hacemos. Creo que hay proyectos que siguen y que perduran, que está complicadísimo. O sea, justo ahora veía que Claudio Valdés Curi estrenaba también una cosa justo hoy a la noche. Entonces esas son gentes que han perdurado, pero vuelven a ser proyectos que son jalados como por un individuo, ¿no? Y que y ese es un histórico que traemos, son proyectos que salen casi desde el director, desde el creador y no desde el productor. Que esa es una de las cosas que pues estamos provocando que cambien, ¿no? Que no solamente sea la decisión de un director el que genere un proyecto, sino que sea también el ojo y esa fuerza de un productor que los haga subsistir. Creo que nos hace falta mucho camino en ese sentido, pero creo que poco a poco ahí vamos y sin duda sigue habiendo un montón de proyectos muy hermosos y rescatables dentro de nuestra escena nacional y además súper rico porque hay como para todos los gustos, ¿no? Y hay para todos los bolsillos o sea, inteligencia y creatividad no nos falta, lo que nos falta es público siempre. Sí. Y esa sí ha sido como una debilidad que hemos tenido, que no nos hemos concentrado
en la lealtad del público, en estar de cara al público y en estar pensando en qué es lo que el público está esperando de nosotros también. Ujú. Y que un poco lo oí hace rato en una charla en esta charla que diste, pero, o sea, es muy chistoso porque siento que el planeta de lo cultural está muy enclaustrado en un esquema de mucha dependencia, ¿no? A las instituciones o de dependencia a los bolsillos de nuestras familias, ¿no? Que patrocinan la cultura o nos patrocinan a nosotros a veces como creadores. Y, ¿no? Y entonces el público como que de pronto no encontramos la manera, no está la ecuación. Y por el otro lado también tú has podido estar en este otro lado del cosmos, eh, eh, en OCESA, trabajando en CIE y donde sí hay una sostenibilidad económica, ¿no? Y que además está muy bien estructurada y que tienen un enfoque hacia el público muy fuerte, ¿no? Eh, un poco me gustaría saber qué, qué reflexiones surgen como de haber habitado estos planetas y en sus diferencias y en sus similitudes. Una de las cosas que seguramente me escuchaste decir es el enorme desprecio que tenemos por el público. Y sobre todo desde el lado de las instituciones, ¿no? Porque pues te hacen hacer unas colas inimaginables para llegar, luego no tienes un boleto que esté numerado, te hacen esperar antes de que abran la puerta, la taquilla es generalmente muy poco accesible, no hay como un montón de trabas que le vamos poniendo al público, sobre todo del lado del teatro menos comercial, vamos a decir, porque claro, el otro sabe que depende del público y si no lo trata bien no va a regresar, punto, ¿no? Y depende de ese boleto que compren y dónde lo compren y cómo lo compren, y si no, el proyecto no sigue. Creo que en ese sentido el mundo subsidiado ha estado más cómodo porque pues está pagada la producción, están pagados los salarios. Claro, cuesta muchísimo trabajo y eso lo sé, que hayan conseguido eso, ¿no? Las carpetas y los EFIs y todas estas cosas, las colas y las filas para que alguien los reciba y pueda enamorarse del proyecto que traen, eso también es cierto. Pero sí en ese sentido no le damos el valor al público y luego le aventamos lo que nosotros pensamos que es lo mejor que ellos deben ver, ¿no? Entonces, pues otra vez los proyectos de director y las ideas que se quieren transmitir y a veces queremos siempre estar enfrentando al público y entonces que piensen y que reflexionen y pues no siempre está el mundo en mood de reflexionar y de pensar y de rasgarse las vestiduras, sino también de entretenerse. Y bueno, pues en ese sentido, qué bueno que hay los dos mundos, ¿no? Qué bueno que el público puede decidir a qué lado ir. Pero más allá del contenido del proyecto, creo que el brindarles esa comodidad o esa facilidad para llegar, para comprar un boleto, para saber que el lugar que van a tener va a existir, que está puesto en un mapa y se puede ver. En fin, eso creo que le hace falta mucho al teatro subsidiado. Uh-huh. A no llamarle al teatro culto. Sí, no, porque además, no sé, como que yo siento, y digo, es muy extraño. Yo, por ejemplo, no empecé viendo cuestiones mexicanas, ¿no? O sea, yo empecé viendo óperas del Met en las transmisiones, ¿no? En mi adolescencia, y luego el National. Y después ya entré a la carrera y empecé a ver teatro mexicano. Entonces, como que de pronto, o sea, el ingenio y la creatividad y lo artístico están tanto en lo que podemos denominar comercial como cultural, ¿no? Pero hay una serie de lógicas y de dinámicas que se propician o que no se propician como desde ambos lados. Y en ese sentido,
como que me gustaría preguntarte también respecto, ahora que estás en el colegio de productores y que sé que debes estar en contacto con muchos productores pues de todo tipo, porque se agrupan bastantes. Em, digamos, eso es de cara al público, pero al interior de las compañías, en las dinámicas de trabajo, en las dinámicas de organización, ¿qué ves tú? Mira, yo veo otra vez, pues un poco lo que ya te he venido diciendo, que buscan, o los proyectos buscan al productor cuando necesitan a alguien que les solucione las cosas, ¿no? Que les facilite. Y en ese sentido, pues el productor se vuelve un facilitador de esa comunicación entre el creador y, eh, y la institución o los proveedores o el constructor o toda esa cosa más, más física, más manual, más mundana que tienen que hacer, ¿no? La publicidad y demás. Yo creo que esos hábitos han ido cambiando, ¿no? Ya no hay nada más el productor ejecutivo, que es ese que corre, ve y dile, ve y haz, ve y encuentra, ve y busca y soluciona esto, ¿no? De hecho, en la música les llaman fixers, este, o runners, ¿no? Ujú. Eh, entonces, creo que la aparición de Lefi, por ejemplo, sí dio como muy buen resultado que necesite haber un productor que lleve la cabeza de eso y que no solamente haga o ponga todos estos puentes para que la idea salga, sino que también este productor pueda escoger que quiere contar esta historia junto con un creativo, ¿no? Entonces sí creo que esos procesos han ido cambiando, creo que es algo reciente, pero pues también somos jóvenes en muchas cosas, en esta manera de producir desde otro lugar, pues vamos empezando, nos queda mucho tiempo por delante, pero sí me parece que hay que buscar hacia los modelos que ya existen, los modelos en Nueva York. Y no hablo nada más del gran teatro, del teatro Broadway y demás, porque lo que ha permeado muy bien en estos modelos extranjeros son las mismas figuras, sean off, sean lo que le llaman los americanos el non-for-profit o el for-profit o el comercial, pero sí mantienen esas estructuras y está muy delimitado, no muy delimitado, pero están claros que pues un productor va a necesitar un administrador o un general manager y ese general manager va a necesitar a un gerente de compañía y ese gerente de compañía necesita a dos o tres stage managers, ¿no? No por hacer crecer una estructura nada más porque sí, y que luego no les alcance a pagar, pero es que facilita mucho las cosas también. Entonces, me parece que, y lo platicábamos tú ya hace un rato, eso en las escuelas de teatro no se enseña, ¿no? No hay una escuela de stage managers y a mí en OCESA me ha costado casi 20 años encontrar un buen company manager y a veces he tenido que tener tres porque no hay uno que pueda hacer todas las labores que eso implica y entonces hay que pagarles poquito a todos. En fin, creo que hay modelos que ya existen y ahí sí vale la pena voltearnos a esos otros modelos y ver cuáles son esas estructuras para ver cómo las podemos replicar y tratar de insistir en el tema de la profesionalización y en cómo podemos ir también tratando de que las escuelas de teatro o de literatura dramática o llámale como quieras a las carreras que haya, vayan incluyendo la educación en estos personajes, porque no todos van a ser productores al final del día, o no todos van a ser dramaturgos, o no todos van a ser directores, pero pueden servir mucho en facilitar que las artes escénicas se sigan dando. Claro, justo recuerdo como algo que pasaba, o sea, en donde yo estudié, en la facultad, en Filos, por alguna razón se forman cerca de 120 personas
más o menos, por generación, ¿no? Y nos preguntábamos eso, o sea, ¿de verdad hay lugar, hay una industria, hay un espacio para esas 120 personas que salen formadas entre como dramaturgos, como actrices, actores, como directores, directoras, productores? Bueno, no, es raro, está juntado ahí diseño y producción. Sí es todo un tema, ¿no? Y profesionalizarnos también nos engrana más, nos fortalece, no sé, pasan ahí muchas cosas. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu labor en CIE y cuál ha sido, eh, cómo ha sido tu trabajo respecto a los musicales en México? Mira, ahora sí que me tocó estar ahí. Yo llegué a OCESA, a mí me contrataron por otra cosa, pero luego ya no hubo quien hiciera lo que tocaba hacer y entonces di un paso al frente y no me quedó de otra. Yo iba a ser más bien lo que en OCESA se llama promotora de eventos culturales. Ese fue mi primer puesto. Y lo que me tocaba era más o menos lo que venía haciendo el Cervantino, que era buscar esos espectáculos que eran poco híbridos, que eran un poco culturosos, pero que tenían una appeal para el público. Y era una cosa que Ocesa no tenía y que, bueno, pues yo más o menos había encontrado y había hecho bien en el Cervantino. Entonces, pues empiezo ahí, traigo 10, 12 espectáculos en ese sentido y en el Inter, pues la compañía sigue creciendo y quien estaba a la cabeza de teatro se tiene que ir a otro país a abrir la misma área y pues quién sabe de teatro aquí, pues pónganla a hacer lo que sigue, ¿no? Entonces entré en el mundo del musical con Fantasma de la Ópera en el 99 y fue un mundo para mí, era totalmente desconocido. Me asustaba muchísimo. Bueno, me asustó siempre todo, porque todo lo que yo empecé a ver en Ocesa no tenía nada que ver con lo que yo hacía en el Cervantino, ¿no? Había muchas otras cosas que dentro de la parte gubernamental estaban como pues bastante encaminadas, que hay que tener visas, pues háblenle a fulano de Relaciones Exteriores para que haga las visas, que hay que tenernos, no sé qué, pues háblenle al de recursos materiales. Y acá, pues un poco tú tenías que poner todo ese engranaje junto, obvio, había gente, no era el tamaño de compañía que soy, pero vaya, había muchas diferencias. Entonces, pues bueno, empiezo a meterme en el tema del musical, empiezo a ver unos presupuestos y unas hojas de Excel. Yo no sabía ni siquiera manejar un Excel. A la fecha todavía me cuesta trabajo y no sé hacer muchas de las fórmulas enormes que luego hay que hacer en Excel, pero bueno, ya le entiendo bastante bien. Eh, entonces, pues empiezo a trabajar en la producción de este musical, que te digo era enorme, y me voy un poco más centrando. Afortunadamente estaba Morris Hilbert cerca también, que se centraba más en los temas de los artistas y de las contrataciones de los artistas y tal. Yo me clavo más, pues por un lado en los contratos, en la gestión, en la negociación de la licencia, que también es un mundo fascinante, y en la gestión de todo lo que venía del extranjero para ese musical, todo lo que la licencia exigía en ese sentido. Entonces, la neta es que me fui como despegando más de la parte de lo que sucede del escenario hacia atrás, digamos, y yo me hice cargo más del escenario hacia el frente, ¿no? Los temas de publicidad, los temas de la campaña, te digo, toda la gestión de la licencia, todo el contacto con los extranjeros, todo el tema de las compras internacionales, los equipos que hay que venir, las importaciones, los permisos, las aduanas y demás. Entonces, pues me fue abriendo un mundo enorme hasta que me dan otra chamba y entonces pues porque en ese tiempo ya la compañía estaba creciendo internacionalmente, entonces me toca coordinar esos esfuerzos para Argentina, para Brasil, para Chile, para España, donde OCESA y CIE tenían operación y
de pronto tengo que ver con la compra de alimento de los leones en el zoológico de Argentina, ¿no? O en una licencia de radio de Argentina, en fin, fueron cosas que fueron cambiando con el camino y que fui aprendiendo y pues yo lo sigo diciendo, a mí OCESA me sigue pagando por seguir aprendiendo. Tengo ya mucho bagaje, pero no hay un día en que no salga una cosa nueva y bueno, pues con estas cosas pandémicas que te digo, el otro día ver llegar el primer camión con el vestuario de Aladdin y entonces ver a la distancia, porque no, yo no me movía hacia allá, como empezaban a descargar todos con trajes de buzos y a echar líquidos en todos lados, pues son cosas que pensé que nunca iba a ver, ¿no? Pero pues que tenemos que estar coordinando en todo eso. Entonces todo ha ido como mudando y cambiando, entonces me ha dado un panorama como súper amplio. De lo que menos sé es de negociar artistas, eso lo debo de decir, porque todo ese tema de los salarios y demás, afortunadamente no me ha tocado hacerlo, pero pues si me toca hacerlo pronto, tendré que aprender a hacerlo también, ¿no? Claro, pues sí, sí es un mundo fascinante y complejo y que además a veces las compañías pequeñas, o bueno, yo por ejemplo, en esta cosa de producir, de pronto un día tenía que hacer una gira para 18 personas y yo me estaba muriendo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? O sea, yo estudié dramaturgia y dirección, sálvenme, por favor. Y bueno, uno aprende, Yo pero tengo que buscar hoteles y aviones, ¿no? exacto, y o sea, además desde cosas muy básicas como de que yo quería dormir a la gente junta y me decían, no, ¿cómo crees que los vas a poner a dormir juntos? Y, y nada, como de ese tipo de cosas que de pronto no nos imaginamos o no dimensionamos cuando ya hay un montón de gente trabajando, ¿no? Sí. Algo que tenía yo muchas ganas de preguntarte es como, ¿qué convierte a un espectáculo, a una compañía en algo que tiene un potencial internacional? O sea, es decir, digamos, todos nos podemos ir de gira, ¿no? Todos podemos hacer nuestra luchita o irnos de gira, pero ¿qué te empieza a dar ese, ese como sex appeal a los programadores o a otras instancias, por así decirlo? Mira, yo creo que hay pues hay una parte que es básica, que es la narrativa, ¿no? Y el cómo lo cuentes. En ese sentido, creo que ha habido espectáculos mexicanos, y conste que digo espectáculo por decir una obra o un tal, o sea, lo tengo muy metido en mi léxico la palabra espectáculo y todavía no encuentro otro proyecto, pero pues ya los proyectos ya cuando están realizados, entonces, ¿qué son, no? Para mí se vuelven un espectáculo, que sea exitoso o no. Eh, y una cosa creo es la narrativa. Una cosa que creo que a veces nos falla a los mexicanos es que nos centramos demasiado en nuestras historias, que no siempre son atractivas o son universales, ¿no? Cuando la historia es universal y se habla desde la mexicanidad, pues entonces va a traspasar fronteras y va a traspasar idiomas, ¿no? Yo he visto espectáculos en polaco y en ruso sin subtitulaje y te atrapan de todas maneras, o ves espectáculos que duran 8 horas y que no quieres que se acaben, ¿no? Entonces, creo que es eso, tienen que ver con narrativas muy especiales y pues sí, desafortunadamente no hay muchos de esos, y no hay muchos en el mundo, ¿eh? No hay muchos directores que trasciendan fronteras o que puedan viajar con sus compañías, son, creo yo, garbanzos de a libra, pero suceden y de pronto, pues ahí está David Gaitán, ¿no? Que le fue también en España con su espectáculo y que ya no lo hizo con mexicanos, pero pues él tenía muy clara cuál era su narrativa. Y antes fue Claudio Valdés Curi y antes fue Mauricio Jiménez. Entonces, pues bueno, yo creo que lo primero es eso, tenerlo claro. Y lo segundo es, piensa siempre en que lo quieres llevar fuera. Entonces, si lo piensas desde ahí, entonces empiezas a pensar que
cuando lo estrenes quieres invitar a fulano o a mengano que lo puedan venir a ver. Porque no hay nada peor que comprar un espectáculo a través de una carpeta o a través de un mal video también, ¿no? Ojalá que todos pudieran, y muchos de los programadores de los grandes festivales lo hacen. Conozco de verdad muchos que se la pasan en el viaje buscando justamente esos garbanzos de a libra. Pero también creo que desde el lado del productor o del lado del creador tienen que estar pensando en que quieren que eso sea internacional. Cuando mantienes eso en mente, entonces creo que la idea que estás desarrollando la tienes que volver universal también. Y entonces encuentras la narrativa y tienes ese motor, que al final no vaya, pues es otra historia. Pero si lo pensaste así desde el origen y si lo pensaste también que se guarden 4 cajas o en 10, pero que se guarde y que cuando lo construiste se pueda doblar y que cuando lo diseñaste ese vestuario pues no dure 4 funciones o dure 10, que dure un año, ¿no? Porque si no, pues no vas a poder llegar a eso. Y eso nos cuesta mucho trabajo a todos. Yo todavía no he podido hacer un espectáculo que pueda viajar. Y eso me da en cara. Y se me quedó a la mitad uno. Y estaba justamente, el primer ojo era eso. ¿Cómo le hacemos para que viaje? Y este es un espectáculo que se va a hacer para viajar. Entonces, y cuesta mucho trabajo decírselo a todos. Decírselo al escenógrafo, decírselo al director, decírselo al productor ejecutivo, decírselo al que va a hacer la logística, en cuántos contenedores o en cuántas cajas me va a caber. Y cómo esa persona que está encargada de eso, pues le dice al constructor que tiene que doblarse, ¿no? Porque luego tenemos unas piezas hermosas que no hay manera de que se muevan, ¿no? Entonces, creo que si el espectáculo nace con esa idea y con esa intención, o al menos con esas ganas, algo en el camino vas a hacer que le dé ese giro. Entonces, pues eso, no olvidar cómo se construye y cómo se diseña, quién lo va a ver y no dejar de decirle a todo el mundo que lo tiene que ver, porque pues si no, no sucede. Nos pasó con Si nos besan, todo el mundo decía qué belleza y nunca pudimos tener a la gente que lo viniera a ver, ¿no? Y luego ya quisimos hacer, ya se había acabado, no, bueno, pues vamos a remontarlo porque entonces fulano lo quiere venir a ver, pues sí, pero demasiado tarde, se nos fue el tiempo, y entonces no lo hicimos pensando en eso, ¿no? Claro. Oye, pues me gustaría hablar un poco, ya lo hemos hablado a lo largo de la conversación, pero me gustaría hablar, hay todo un tema, y yo lo veo porque, pues eso, la facultad te da esta formación asambleística, esta formación como abajo el capitalismo, Marx, ¿no? Que ahora Marx ya no nos cae tan bien porque no era muy feminista, pero eh, este, no sé, te da todo este contexto como muy politizado de muchas cosas. Y, y, y entonces pasa esto que siento que se forma, al menos en mi experiencia, una barrera muy fuerte entre lo cultural y lo comercial, o lo llamado comercial. Mm, y entonces pasa esto, ¿no? Cuando empiezas a hablar de industria, de industrias creativas o de industria de las artes escénicas, hay un sector del teatro al que eso le da chorro, ¿no? O es como, no. Y del otro lado, pues pasa lo mismo, ¿no? Como que tu proyecto autogestivo, colectivo, donde todos hacen todo, ¿no? Y también es como, no, ¿cómo? Entonces, ¿cómo, cómo ves tú estas divisiones? ¿Cómo romper esas barreras? ¿Es necesario romperlas o no? Um, Yo digo que sí, a mí me fue fatal. Mi cambio de lo cultural como el Cervantino a lo comercial como César, a mí me costó amigos. O sea, me dijeron que me había vendido, que
que me habían comprado, evidentemente. En fin, fue muy duro, fue muy duro. Yo creo que yo no era tan consciente de esa división hasta que lo leí, digo, hasta que lo viví en carne propia, ¿no? Este, sí fueron para mí un par de años muy duros porque mi entorno estaba en otro lugar. Y el que me vieran en Ocesa era como, pues, ¿qué le pasó? ¿Qué fumó? ¿Por qué hizo ese viraje? Y al final me di cuenta que pues ninguno de los dos tenía la razón. Hoy tengo la virtud de haber pasado por ambos lugares y puedo ver las virtudes de uno y del otro, pero soy una creyente en que esas barreras se tienen que romper. Al final del día, y sé que las palabras en ese sentido pesan mucho, ¿no? El hablar de una industria, el hablar de gestión de otro lado, el hablar de management en el otro lado, que al final del día son la misma cosa, pero pues se ve de manera diferente, en que por qué a ti te dan dinero y por qué a mí no me dan dinero, si los dos hacemos teatro, porque pues al final del día es tan independiente el teatro que hace Ocesa como el que hace la UNAM, porque pues si nos vamos al dinero, a la UNAM le dan dinero para hacerlo, a mí me lo dan, pero me lo dan los inversionistas, ¿no? Nada más que yo sí le tengo que responder a los inversionistas con resultados económicos. De pronto la UNAM o la Secretaría de Cultura solo tiene que responder con número, pero con un número de cuántas personas lo vieron o cuántas se inscribieron o a cuántos lo leyeron. En fin, las métricas son como que las que cambian, pero al final, pues el dinero lo usamos todos. Vivimos en un sistema en donde el trueque no está instalado. Entonces el dinero lo necesitamos todos. Yo quisiera que esas barreras de verdad no existieran porque pues al final lo que todos hacemos es teatro, de un tipo o del otro, más ligero, más profundo, da igual. Los dos estamos tratando de transmitir una idea o estamos tratando de cambiar un estado de ánimo también, ¿no? Entonces creo que los dos son valiosos y afortunadamente pues lo que más sabemos es gente. El tema es que pues cómo los hacemos venir a todos a que vean esto o lo otro. Pero sí, me parece que no estoy segura en qué momento se rompió, ¿no? Porque pues la Compañía Nacional de Teatro de los 60s y 70s, los actores lo mismos iban a hacer una telenovela en Televisa que regresaban al Julio Castillo, ¿no? Y estaban dirigidos por Julio Castillo. Entonces, como que no sé si las comunidades eran más pequeñas o la propia ciudad era más pequeña y entonces, de verdad, no sé en qué momento esto se rompió, ¿no? Yo creo que la televisión no ayudó mucho, la televisión en su propio modelo y en su propia economía fue un poco también causante de que estos grupos creativos se dividieran, ¿no? Pero pues me parece que todos estamos en busca de lo mismo, así que sí, yo creo que no deberían existir y deberíamos de dejarle de tener miedo a esas palabras que luego suenan fuertísimas y que al final del día pues no lo son, porque pues hoy te piden un aportante y ese aportante pues te pide algunas cosas y ni modo, pues si es el camino que hay para lograr que tu proyecto salga, pues acomódale tantito, dale un tweak, dale la vuelta y al final del día, pues todo lo que queremos es entregar el producto, y otra vez ya dije producto, o la obra, que la vea el mayor público posible, porque pues sin el otro enfrente el teatro no sucede, ¿no? Claro. Sí, yo leía, no sé cómo, pero llegué a unos artículos de Ernesto Piedras, que ha estudiado como la cultura. Y él decía eso, ¿no? Como si no fuera gracias a la fe de muchos creyentes de la cultura, no se sostendría porque no es una forma de vida, ¿no? O sea, hay demasiada incertidumbre y demasiadas cosas en juego. Yo de pronto decía, y no lo estaremos haciendo, digo, como en una opinión personal, pero no le estaremos haciendo más
la jugada al capitalismo de esa manera. O sea, yo de todas formas voy a hacer mi obra porque la quiero hacer, pero si la hago precarizadamente, pues igual, o sea, pues mejor, Y ¿no? eso yo creo que el modelo de pensamiento también te encierra, ¿no? Porque entonces solamente quieres usar lo que según tu modelo puedes o debes usar. Cuando si te abres a otras cosas y decir, bueno, pues sí, tengo que poner una mención de fabuloso, y si la señora de todas maneras en la obra tenía que trapear, pues que diga fabuloso, y a lo mejor Procter Gamble te da 5 pesos, pues bueno, de algo te han de servir, ¿no? Eh, Creo yo que hay que hacer esos pactos para que justamente en pro de que la obra salga, ¿no? Y no hay que rasgarse las vestiduras con ellas y pelearse de nuevo con las palabras o con los conceptos. Claro. Oye, ¿y qué podrías decir tú a partir de tu experiencia, como pensando en vías de esta sostenibilidad? O sea, ¿qué le hace falta explorar? Ya lo decías un poco ahorita, ¿no? Pero al teatro independiente o a estas compañías emergentes, ¿no? Porque pues Matryoshka tiene este enfoque de mujeres jóvenes y muchas veces, o los talleres que estamos dando, nos topamos con eso, ¿no? ¿Cómo levanto mi proyecto? No tengo idea. ¿Cómo buscar esa sostenibilidad? Mira, yo creo que hay alcance para todo, eh, y bueno, pues hay que dimensionar qué es lo que te hace falta para que ese primer proyecto salga. Yo creo que hay que tener claro pues que hay que ir paso a paso, ¿no? Y yo lo decía en alguna conversación que tuve hace muchos años, y era como para grupos de barrio y tal. Decía, bueno, pues si la miscelánea de la esquina es donde todo mundo va, y ahí es donde te toca poner un cartel en papel de estos fluorescentes y tienes que poner, pues ese es tu medio publicitario. No lo desprecies o no te pelees con él, porque sabes que los que te tienen que ver van a pasar por ahí. Si el señor de ese abarrote es el que te puede dar 6 refrescos para que tengas lo que necesitas para ese ensayo, pues amáñate con él, platícale, háblale bonito, y creo que comunitariamente se pueden encontrar muchos caminos, ¿no? Eh, el, el, en fin, yo creo que los recursos están ahí si se sabe cómo aprovecharlos, y si sobre todo, una vez más, no estás pensando, o más bien nunca dejando de pensar quién es ese público al que quieres llegar. Y entonces a ese público hay que irlo buscando, ¿no? Hoy me decían, estaba yo haciendo algunos números para el musical que tengo que hacer, y me decía el director de la compañía, me dice, yo lo único que te digo es que en tiempos de crisis, pues la crisis se va a poner muy canija. Pero en tiempos de crisis siempre hay quien va a pagar un boleto. Lo único que no te voy a permitir es que el que puede pagar ese boleto se lo vendas más barato. Después irás a buscar a los que no te lo pueden pagar, pero esos hay que irlos a buscar. No abras un descuento completo a todo mundo, porque entonces, pues, te caen los que sí podían pagar y pues pasaban por ahí y lo aprovecharon. Entonces, en ese sentido, pues, es nada más cómo enfocas, y te digo, teniendo otra vez muy claro hacia dónde. Hoy, pues las redes y las herramientas que hay en todas estas plataformas son súper finas y precisas para entrar justo en eso, ¿no? Y entonces dices, pues el anuncio del Google Ad o el tal que voy a comprar, pues que vaya a estos que viven en este lugar, que ven esto, que comen esto, que tal. Y entonces pues vas haciendo una afinación constante de a quién sí le diste un descuento o a quién no, porque pues hay gente que siempre va a poder pagar, haya crisis o no haya crisis, sobre todo en esta ciudad en la que vivimos, ¿no?
va a haber el sector que siempre siempre no le importa pagar, ¿no? Entonces encuéntralo, nada más, y no le des a ese lo que le puedes dar a otro. Entonces, pero otra vez es un enfoque de público, ¿no? ¿Cuál es tu público objetivo y dónde está cada uno? Claro. Oye, pues nada más, ya estamos cerca del final de mi parte de este encuentro, de esta charla. Y pues ya lo decías un poco respecto a ese momento muy extraño para las artes escénicas. Todos estamos un poco y como haciendo estas charlas, haciendo otras cosas, viendo cómo sacar lo mejor de este momento. ¿Y qué piensas tú de este presente? Hijo, yo sí lo veo súper complicado, la verdad. Creo que no habíamos pasado por un momento así y lo peor de todo es que creo que todavía nos hace falta, ¿no? Todavía nos falta un tramo. Creo que sí vamos a dejar muchos caídos en el camino. Desafortunadamente no alcanza y no da, ¿no? Todos lo hemos hecho, todos hemos compradole un panqué o unos burritos o un algo a un amigo conocido que la está pasando mal cuando podemos, y habrá algunos que no los vamos a ver regresar, ¿no? Y es un momento creo que muy difícil en el mundo entero, no nada más nos pasa a nosotros. Y luego me saca mucho de onda cuando dicen, es que Alemania ya reconoció que las artes escénicas son de primera necesidad. Pues sí, nada más que no somos alemanes ni nunca lo fuimos, ¿no? ¿Por qué ahora vamos a esperar que tengamos ese tipo de políticas? Y ahí también luego nos llamamos a sorpresa, pero pues es de donde venimos y es lo que siempre ha sucedido. Nunca íbamos a estar preparados para este momento, eso me queda claro. Y lo más difícil creo en este momento, pues más allá de la precariedad en la que muchos de los que hacemos artes escénicas vivimos, es también pues el contexto nacional, ¿no? No va a haber para todos y no va, no va a alcanzar para todos. Entonces, yo qué les dije a mi equipo de trabajo cuando nos empezamos a encerrar, me acuerdo que se los dije el primer día y eso fue el 15 de marzo. Guarden sus recursos, no sabemos qué sigue. Éramos 13, somos 5 ahora, ¿no? En ese equipo de trabajo. Y hoy todavía algunos que ya se fueron me agradecen que se los haya dicho. Pero pues sí, esto nos agarró a todos con el culo al aire. No podemos decirlo de otra manera. Entonces, pues quizá nos vamos a tener que dedicar a otras cosas en el camino y regresaremos. Esta siempre ha sido una comunidad muy, muy fuerte, muy resistente, muy resiliente, como se dice ahora. Pero ojalá que no se nos olvide, en donde estamos hoy ya no hay punto atrás, pero ojalá que lo aprendamos para lo que sigue, ¿no? No es que vamos a lograr que este gobierno nos salve y haga un plan de rescate para el sector, creo que eso no va a suceder, pero lo que sí podemos aprender de este momento es que si no nos organizamos ahora, la próxima que venga nos va a tumbar otra vez y nos va a agarrar con el culo al aire. Entonces, si no es a través de organización y es a través de grupos y es a través de pues un trabajo político y ciudadano para todo, no nada más para nuestro sector, sino hasta con el vecino y con el borrachito de la esquina que todos tenemos, ¿no? El que hace escándalo y tal. Si no estamos organizados, si no salimos a hablar y a defenderlo, nos va a volver a cargar el pintor. Entonces, organización, y trabajemos ahora lo que nos pueda cubrir en el futuro. Claro. Bueno,
Pues Qué pena, no tengo soluciones, ojalá tuviera soluciones mágicas y reales, pero pues no habemos más que mexicanos y este es el país en donde estamos, ¿no? claro, sí. Y también eso, ¿no? Como tomar la responsabilidad de nuestra parte como sector, Así es. porque ha sido, digo, y no quiero sonar como regañona, pero ha sido cómodo, ¿no? Ha sido cómodo las becas, ha sido cómodo este sistema con sus apoyos y todo, pero no hemos exigido como gremio en conjunto, ¿no? Y si sí ha exigido, no hemos apoyado esas exigencias, no, o sea, no ha sido para todos, ¿no? Si yo me gano mi beca, qué padre, ya comí un año, Ya pero la ¿y armé. los demás Sí, qué? sí, sí. Sí, hay que ver en grupo y hay que ver para el futuro del sector, sin duda. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí voy a sumar a quienes se quedaron hasta el final de la charla. No, pues yo nada más les doy las gracias por estar y por escucharme, chicos. Sí, casi todas. Es que, perdón, luego subo la cabeza, pero es que los lentes son de tres y una cosa la veo abajo, otra la veo arriba. Estaba tratando de ver los nombres. A ver, creo que Vero e Ingrid quieren hablar. Adelante. Sí, hola. Gracias a Matrioska y a Ale por estos esfuerzos y gracias a Julieta por compartir. Y de pronto yo te veía como hablar de Julieta de todo lo que has hecho, ¿no? Es ahí como cuando entraste así y decía, ay, ¿por qué se ve tan tranquila y tan, y tan sana? Se ha pasado por todo eso. Porque eso, o sea, es como mucha presión, ¿no? Imagino. Entonces, pues mis preguntas serían dos. La primera, ¿cómo has logrado mantener, eh, pues digo, lo digo muy sinceramente, o sea, yo te veo bastante, o sea, conozco personas que denotan, ¿no? El estrés acumulado, ¿no? Y yo siento que tú no necesariamente lo muestras tanto y creo que tiene que ver quizá con un tema de que tuviste que aprender a trabajarlo, entonces, bueno, un poco por ahí, ¿no? ¿Cómo fue, cómo ha sido como, qué es un tip como para ese proceso? Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo primero que cuando un proyecto, producto cae en tus manos, bueno, cuando es proyecto, ¿qué es lo primero en lo que piensas para convertirlo en un producto exitoso, no solamente en cuestión de que sea visto, ¿no? Sino que sea remunerable, o sea, porque nos Claro. estamos volviendo un poco muy capitalistas. Lo necesitamos. Mira, para el manejo de estrés, yo la verdad es que tengo una práctica de yoga casi diaria, desde hace como 30 años más o menos. Eso me ha servido muchísimo, conozco bien mi cuerpo, conozco bien mi respiración y la neta es que eso ayuda cabrón. Eh, y sí, pues estos meses los he sobrevivido así, bendito sea Dios, aquí encerrada con mi marido, que no es nada sencillo. Y, y bueno, y otra cosa que yo creo que sirve mucho, yo sí soy muy de la filosofía de no te preocupes, ocúpate. Entonces hay que hacer lo que toca hacer cuando toca hacerlo. Evidentemente de pronto tienes 110 cosas que hacer y no hay más que organizarte para decir lo primero es lo primero y vamos por pasos. Y pues sí, llegan momentos de crisis y todo, pero, pero se van superando y bueno, pues hay una dosis de edad también. Tengo 56 años recién cumplidos y la neta pues es que uno va agarrando callo en todo esto para que no te lleve el momento, ¿no? Y sí, pasé muchas y las pasé muy malas. Justamente antes de venir acá estaba en una despedida de una amiga querida de la compañía que le tocó irse ahora y justo recordábamos algunos de esos momentos y han sido muy, muy tensos. Eh, Hoy día los tomaría de manera diferente, pero
pero pues es un tema de cómo, de en qué momento enfocas cada uno y tener como esa lista de prioridades, ¿no? A veces mi marido me dice, no me hables como si fuera uno de tus empleados. Yo le digo, no, ni que tuviera tanto, ¿no? Pero bueno, igual y no me doy cuenta, pero sí, soy más bien de un temperamento bastante tranquilo, y sí, siempre les he dicho, cuando lo han preguntado, que cuál es una virtud de un productor, y es tener temple, ¿no? Hay que aguantar, y hay que ver, y hay que respirar, y hay que tratar de contener también, ¿no? Eso un poco en el cómo manejo. ¿Cómo se hace algo exitoso? Quería, ojalá tuviera yo la clave. No, no lo sé. Pero es mucho trabajo, y una de las cosas en las que, bueno, un poco hablé, pero no nos fijamos mucho, y al menos en el mundo en el que yo vivo, es cómo fijas un buen precio, ¿no? Cómo no te pasas del precio, cómo no cobras menos de lo que tienes que cobrar, ¿no? Entonces, y eso, pero pues para eso hay matemáticas, y hay quienes las sepan hacer, ¿no? Entonces, pues hay estrategias de cómo se fijan esos precios, y cómo estás todo el tiempo guardando el presupuesto y tratando de que no se te pase de lo que te encomendaron y de lo que tienes que sacar adelante, ¿no? Pero creo que uno de los más difíciles, y mira que la compañía se ha tardado mucho en hacerlo y en tener a la gente adecuada para que nos ayude a los demás a hacerlo. Lo hablaba ahora que les decía de los precios de Aladdin y tal. Me decía el director, pues es que yo estoy arrepentidísimo de lo que cobramos en tal o en cual evento. Nos vimos muy pendejos y cobramos muy poco, ¿no? Pero pues no hay así como reglas escritas ni fórmulas muy precisas. Es un poco ensayo y error, y lo que él siempre dice es, cuando tienes un precio alto siempre lo puedes bajar, pero nunca lo vas a poder subir. Entonces, mejor cobra más, y luego ya te vas acomodando en el precio y haces descuentos y seccionas y tal, y entonces hay más manera de moverte, ¿no? Y nunca olvidar que hay siempre en esta ciudad, se los dije antes, hay un sector aspiracional que siempre quiere estar adelante, y donde me vean y donde sepan que yo soy el que pudo pagar esto, ¿no? Muchas gracias. De nada. Ingrid. Hola, mucho gusto. Hola. Hola, prendí mi cámara nada más para que me pusieran rostro, pero no estoy tan frente. Pero bueno, no importa. Nada, me encantó todo lo que conversas. Me parece que es como muy, es muy realista, ¿sabes? Me llamó mucho la atención y me quedé muchísimo con esto que mencionas, que después del Cervantino, cuando pasas de lo cultural a lo comercial, pierdes amistades, ¿no? Pienso que son ideales, por ideales. Pero justo es algo que yo también llevo como meses, años preguntándome, y creo que también es lo que ha detenido mucho de mi formato de trabajo, porque muchas veces pienso eso, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo equilibrarlo? ¿O qué tiene de malo utilizar un recurso de una cosa u otra mientras favorezca el proyecto o mientras cumpla con tu objetivo? O sea, ¿por qué respetar a fuerza una convención? ¿No? Entonces, como que me quedé pensando en eso, y a veces sí me pasa mucho por la cabeza este pensamiento de creo que estamos llenos de justo eso de convenciones, ¿no? De cómo tiene que ser el teatro cultural o cómo sublimamos el arte, y a veces todos tenemos conceptos diferentes de arte, ¿no? Y me ha pasado muchas veces en donde todos estamos hablando de la misma burra, por ejemplo, justo arte, pero nuestros conceptos son completamente distintos. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo y cómo encontramos justo un punto en común, no? Creo que estamos en un muy buen momento para todo ponerlo en duda, para todo cuestionarlo y encontrar nuevos caminos. Y Entonces, me gustó mucho deshacernos esto de que comentas creencias, porque, ¿no? claro, completamente, ¿no? Y justo hacia allá iba como mi pregunta, que ya te lo preguntaron un poquito, pero por mí habla todo lo que quieras, yo te voy a escuchar. Este, yo soy muy feliz escuchándote justo por este punto medio, es que cómo equilibramos este asunto entre lo comercial y lo cultural,
¿no? Creo que ya hay muchos caminos marcados, terminan yéndose mucho a lo comercial, sí, pero me voy al contenido, ¿no? Al contenido, al mensaje, a mi objetivo. ¿Cuál es mi verdadero objetivo? Entonces, justo cómo voy equilibrando una cosa con la otra, sin perder como... Es que no sé si lo estoy diciendo bien con respecto a sin perder la calidad, porque al final todos los proyectos tienen su calidad, ¿no? Pero me ha pasado que, Exactamente. por ejemplo, la banda del Cervantino dice, ¿cómo presentas aquí José no César? Eso es muy comercial, sí, será lo comercial que quieras, pero tiene un punto de calidad, ¿no? Para que se presente no César, necesita cumplir con características bastante estrictas y muy particulares, ¿no? Entonces, pues nada, como para no perderme tanto es eso, ¿no? O sea, ¿cómo puedo equilibrar un recurso con el otro? No sé si me estoy explicando. O ya verborrea mucho. No, yo creo que sí, pero yo creo que justamente esa preocupación por buscar ese equilibrio, pues a veces, ¿por qué tiene que estar equilibrado? O sea, lo que tiene que estar bien dicho, tiene que estar bien dicho. Lo que tiene que estar bien hecho, tiene que estar bien hecho siempre. Sea pequeño, sea grande, sea un enorme formato, en fin, o sea, la calidad no tiene que estar peleada con el contenido, creo yo. El Claro. contenido ese lo determinas tú, ya seas creadora, productora, lo que sea, pues esa es tu idea y esa es la que tendrás que defender. El cómo la hagas y desde dónde y con qué verdad la hagas, pues es lo que te va a sacar adelante. Pero yo creo que si te quitas esa de cómo voy equilibrando, pues se va a desequilibrar, a lo mejor se va a desequilibrar, ¿no? Y que no te dé miedo que se desequilibre, porque encontrarás el momento en donde tu idea esté mejor plasmada. Mm, ya. Claro que Porque tiene creo que mucho si sentido. estamos demasiado preocupados por que no se parezca a esto, que no se parezca a aquello, pues entonces se te olvida la idea en el camino por estar cuidando que esas convenciones o esas creencias sigan subsistiendo. Ujú. Sí, claro, es completamente real. Sí, es cierto. Muchas gracias. Claro. Si se No, tiene que romper, que se rompa, ni modo, ya luego vemos cómo lo volvemos a pegar. sí, creo que es justo eso, es como el miedo a ir en contra de lo que muchas veces te dijeron, esto es así, ¿no? Entonces, como que nuestro inconsciente, nuestro niño interior dice, sí es cierto, papá, ¿no? Con los que nos Claro. formaron como profesionales, ¿no? Por ejemplo, yo soy del ENAT. Entonces, estaba como muy estipulado cómo era la actuación o cómo era tu relación con los directores o con los productores, ¿no? Entonces te decían, esto es así. Y como que el niño interior dice, sí es cierto, sí es cierto, papá. Y luego te encuentras como con esta cosa de querer romperlo, como que estás traicionando algo, pero no creo que es un buen momento. Fíjate, es lo que estoy identificando ahorita, que yo había pensado en opción A y en opción B, pero nunca me he planteado una opción C, que es hacia donde Sí, te digo, tenemos. no tiene que irse ni de un lado ni del otro. Tu propia idea o tu propio desarrollo va a brevar de un montón de lados, ¿no? Yo en el Cervantino, que pues, lo considero mi formación para hacer lo que hago hoy, pues no veía más que Pina Bausch y la Volksbühne, ¿no? Y hoy día, pues sí, me encanta volverlos a ver, pero pues hago otra cosa. Y si algo se filtró ahí, pues qué bueno, y si no, ni modo. Eso es lo que me toca hacer hoy. Claro, perdón, completamente. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario para ya ir cerrando? ¿No? ¿Estamos listas? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí todas y muchas gracias Julieta por compartirte, por compartir tus experiencias y platicar de esta forma tan cercana con nosotras. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme y encantada de la vida de volver a platicar con ustedes cuando lo necesiten. Si en algo puedo, puedo ayudarlas
a salir de esas dudas o a ver cómo se enfrenta, feliz de la vida, él sabe dónde encontrar. Muchas gracias. Y pues nada más recordarles, la próxima semana vamos a estar con Estela Leñero platicando sobre escribir, la escritura sobre la escena y en la escena. Y también estamos ya subiendo el contenido a nuestro canal, así que esta charla muy pronto estará en el canal y ya hay unas por ahí para que estén pendientes y se suscriban. Estamos como Matrioshka Red Creativa. ¿Y qué más? ¿Qué otro anuncio me falta, Cintia? Ay, no lo tengo aquí, pero ya salieron nuestros cubrebocas, así que sigan flores.matrioshka y pues pueden comprar ahí sus cubrebocas. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Gracias a todas, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Bye.